El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues está en un momento importantísimo, claro. Hemos vuelto a ese Jueves Santo, a esa última cena en la que el Señor lava los pies a los discípulos y da ese inmenso testimonio de humildad y servicio. Y nos dice algo muy importante justo después: no olvidéis que el criado no es mayor que su amo. Pero fijaos que hace una pequeña mención muy importante. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si los ponéis en práctica. Es decir, que esto no es una teoría. Que es cierto que se puede hablar mucho del amor, pero hay que saber amar. Que se puede hablar muchísimo de la justicia, pero hay que ser justo. Que se puede hablar muchísimo del bien común, pero hay que ser bueno. Que se puede hablar muchísimo de la caridad, pero hay que ser caritativo. Porque las cosas no consisten en hablarlas. Problema social, problema nuestro incluso muchas veces. Hablamos muchísimo del Evangelio, hablamos muchísimo de los valores que engendra el Evangelio, pero no encarnamos los valores que vienen del Evangelio. Hablamos del amor y no amamos. Hablamos del perdón y no perdonamos. Hablamos de la libertad y somos unos esclavos. Hablamos de la justicia y no somos justos, ni trabajamos por la justicia. Hablamos de la honestidad, de la coherencia y no lo somos. Hablamos de la valentía, de la astucia y no actuamos con valentía. Y el Señor lo dice muy claro: si lo sabéis, dichosos si lo ponéis en práctica. Porque ya sabe Él que en muchos momentos se iba a quedar una teoría. Ya sabe Él que es cierto que nos ha enseñado a servir a nuestros hermanos. Pero ¿cuántas veces se queda en un deseo y no en la práctica que debemos tener cada día? El pensar en el bien común, pensar en el bien de los demás, pensar en la generosidad. Ojalá toda la teoría de la bondad, de los valores, de todo lo que debe ser justo, de todas esas grandes teorías, filosofías, que todas hablan de la bondad, también se pusieran en práctica. Ojalá este gran ejemplo de servicio que hace Jesús, lavando los pies a sus discípulos, se nos quedara bien marcado en el día a día y lo hiciéramos día a día y sirviéramos a los demás también. Y fuéramos nosotros los que vamos lavando a los enfermos, ayudando a los necesitados y no estar buscando siempre la palmadita en la espalda o la valoración social o la imagen social, sino que lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que es de Dios es de Dios y lo que hay que vivir, hay que vivirlo. Y no podemos andar con la cobardía o con los escrúpulos o con la incoherencia de tener una teoría muy bien aprendida, muy mental. Tenemos un cristianismo muy de cerebro, pero muy poco de práctica, muy poco de corazón. Tenemos un cristianismo, una palabra de Dios que sí, que sabemos frasecita suelta, pero que cuánto nos cuesta ponerla en práctica. Cuando el cristianismo, y eso el Señor lo repite en todo momento y se deja ver en su conducta, es un estilo de vida, no es una teoría. Nosotros no vivimos de un diccionario, vivimos del Evangelio. Vivimos de una enseñanza concreta de cómo hay que vivir, de a quién hay que imitar. El problema, termino una frase que a mí me parece muy dura, pero es que es cierto que es la verdad. Y es que muchas veces, en vez de imitar el lavarle los pies, como hizo Jesús, imitamos la parte final. El que compartía mi pan me ha traicionado. A veces, en vez de limpiar los pies, somos Judas y traicionamos. Aquí hay que elegir realmente qué papel queremos jugar en la vida. Y creo que el único que salva, el único papel que salva, el único modelo que salva, es lavarle los pies a los demás. Así que vivamos de la humildad, encarnemos los valores en forma de virtud y vayamos sirviendo por el bien común, por la unidad
y para que nos podamos salvar todos. Si no, seguirá cumpliéndose la profecía de la Escritura. Los que comparten el pan siguen traicionando.